Bueno, acá estamos. Entonces, les consulto. Hasta ahora, ¿qué es lo que vieron o a quién le conocieron en el mundo de la óptica? ¿Verdad que la semana pasada y esta semana en la teoría vieron que lo que vamos a dar inicialmente en física 3 es óptica? Vamos a estudiar lo que es la luz en sí, porque la luz, vamos a decirle, es algo bastante particular, que en algunos momentos actúa como onda y en otros momentos actúa como partícula. Entonces, para iniciar, nosotros vamos a desarrollar lo que sería la óptica geométrica. ¿Qué es lo que es la óptica geométrica? Vamos a decirle que el señor Snell y el señor Huygens, ¿qué hicieron? Demostraron, observaron, pillaron que la luz se puede estudiar como una partícula, tipo como un rayo. Por ejemplo, cuando se tiene una superficie muy lisa y vienen muchísimos rayos de luz que se consideran como rectas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Estos toditos se reflejan como. Si todos estos son paralelos, al reflejarse también son paralelos. Si pasa eso, yo puedo estudiar la óptica como recta, o sea, a estos rayos de luz como rectas y utilizar la geometría que yo ya conozco para resolver los ejercicios. Ahora, ¿cómo o en qué caso se va a producir esto? Cuando se tiene una superficie especular. ¿Qué es lo que es una superficie especular? Es una superficie muy lisa, es prácticamente un espejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen los rayos de luz y se reflejan otra vez paralelos. Esto, por ejemplo, experimentalmente pilló el señor Snell. ¿Y qué fue lo que hizo? Vamos a decirle que dijo, bueno, si la superficie es muy lisa, siempre se van a reflejar de forma paralela. Ahora, está también, a ver, no les quiero mentir. A ver, acá les voy a aclarar bien cómo es tipo el tema de las superficies. Una era especular y la otra era difusa, si mal no recuerdo, pero esas eran las imágenes, eso no recuerdo muy bien. Así que para eh, quitarnos de cualquier duda, vamos a el libro, ¿verdad? A ver, ya les digo. Asimismo, cuando la reflexión se hace en una superficie muy lisa, ¿qué es lo que pasa? La reflexión es especular. Y cuando los rayos reflejados tipo se van en cualquier dirección, la reflexión es difusa. Acá demasiado bien muestra en el libro. Les voy a un poco mostrar, les voy a compartir un ratito. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Cuando la superficie es demasiado lisa, se dan cuenta que viene la luz y ¡pum!, se refleja. En cambio, cuando la superficie es difusa, fíjense, ¿qué es lo que pasa? No se refleja la luz, sino que tipo se esparce acá sobre esta superficie. Entonces, cuando se tiene una muy lisa, se puede trabajar a los rayos como, a la luz como rectas, como rayos. En cambio, cuando esto es así, tipo
Yo, por ejemplo, estoy agarrando y la diferencia, agarro un láser y apunto la pizarra. La pizarra es muy lisa, va a reflejar. En cambio, apunto la pared pues tiene muchas porosidades, no es muy lisa y no va a reflejar. ¿Se entiende? ¿Por qué no va a reflejar? Porque, tipo, viene acá la luz, esto, tipo, en cualquier, vamos a decirle, en cualquier dirección se refleja. Vienen toditos paralelos, pero en cualquier dirección se van a reflejar. Entonces, eso es una reflexión difusa. Pero eso no lo vamos a analizar. Entonces, ¿saben dónde se ve este fenómeno? Para que sepan así más o menos como un concepto teórico. Que vos estás manejando tranquilamente un día que no hay lluvia. Entonces, de noche. ¿Qué pasa con los faros? Los faros, vamos a decirle, apuntan sobre la ruta, sobre la carretera. Entonces, como la ruta no es muy lisa que digamos, ¿qué es lo que pasa? No ocurre una reflexión especular, sino que ocurre una reflexión difusa. Entonces yo lo único que veo es iluminado el asfalto por el que voy transitando. En cambio, imagínense el mismo caso, es de noche, prendo mi luz, me voy tranquilo y empieza a llover. Cuando empieza a llover sobre la superficie difusa o la superficie no lisa del asfalto, se forma una capa de agua que es muy lisa. Y nosotros sabemos que el agua, por ejemplo, produce una reflexión. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Ahora que estamos en época de verano, ustedes que acaban de volver de sus vacaciones, super chill, segunda semana de clase recién, ¿verdad? Entonces, cuando estaban sentados ahí en la playa, en el arroyo, en la piscina, frente a un charco de agua en estos días que llovió mucho y salió el sol, ¿qué es lo que pasa? Por más de que vos estés en la sombra, vamos a decirle, te llega la radiación del sol. ¿Por qué? Eso es porque, vamos a decirle, la superficie del agua refleja la luz. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, cuando no llueve, los faros del vehículo, vamos a decirle, dan una reflexión difusa. No le molesta al tipo que viene de hacia acá la luz que está emitiendo mi faro. En cambio, cuando llueve, este tipo prende acá su luz y ¿qué pasa? Ocurre una reflexión especular y a mí que estoy acá me estoy yendo, me llegan los rayos de luz. Entonces ahí me molesta. Eso, por ejemplo, así para hacer un análisis de reflexión especular y reflexión difusa. Bueno, obviamente no lo vamos a estudiar, sino que esto es el que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque el señor Snell vio que cuando tenés una superficie de reflexión, ¿qué es lo que ocurre? Viene un rayo de luz donde incide ese rayo de luz, se traza la normal a la superficie y acá se refleja otra vez ese rayo de luz. Esto, por ejemplo, pasa en un espejo o en cualquier objeto muy, muy liso. Por ejemplo, cuando nunca, por ejemplo, tuvieron un espejito así en su mano y quitaron al sol y podían reflejar, vamos a decirle, famoso por la cara de alguien, así que te molesta el reflejo. Bueno, eso mismo pasa acá. ¿Qué pilló Snell? Hizo muchísimas, unas cuantas mediciones, ¿verdad? Y se dio cuenta que el ángulo con el que incide es el ángulo con el que se refleja. Entonces, a esto entonces, esto que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión se llama primera ley de Snell. ¿Por qué? Porque él fue el que pilló, ¿verdad? Que vos agarrás y tirás un rayo y se refleja con el mismo ángulo con el que incidió. Esto él de forma experimental lo hizo.
Después vino el señor Huygens y creó el principio de Huygens, ¿verdad? ¿Qué dice? Que vos a la luz le podés tratar como muchos frentes de ondas distintos. Y demostró también que incidencia es igual a reflexión, que ahora por cuestiones de tiempo no voy a demostrar porque no es tan fácil que diga, ¿sí? Pero se puede demostrar esto con el principio de Huygens, considerando que la luz viene como un frente de onda y ahí se hacen unas cuantas cosas más. Pero vamos a decir que con la ley de Snell experimentalmente nomás este señor pilló esto, ¿sí? Después, existe también otra cosa que es la refracción. ¿De qué se dieron cuenta? De que vos te metés bajo el agua, por ejemplo, y igual te están llegando los rayos del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos mandás un rayo y haces que pase de un medio a otro medio, ¿qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo. Donde incide el rayo se traza una normal a la superficie. Este ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo de incidencia. Y, ¿verdad que no es más que se refleja, sino que una parte pasa al otro medio? Este ángulo se llama ángulo de refracción. Si este medio y este medio son iguales, es decir, pasa de aire al aire, no ocurre desviación. En cambio, si el rayo de luz pasa del aire al agua, que tienen diferentes índices de refracción, vamos a decirle que el rayo que quería seguir esta dirección, ¡pum!, se desvía, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo está la explicación de por qué muchas veces cuando vos agarrás así un vaso con agua y pones una pajita en el vaso con agua, tipo, no es que vos ves la pajita así, tipo, vos no ves la pajita de esta forma así perfectamente inclinado, sino que se desplaza un poquitito la pajita cuando vos estás mirando de afuera. ¿Por qué? Porque la luz se desvía al pasar de un medio a otro medio. Esto lo pueden probar ahí al terminar la clase. Ahora, ¿qué descubrió este señor Snell también? Que había sido estos índices de refracción se pueden relacionar con el seno del ángulo que hay entre I y R. Entonces, ¿cómo dijo? ¿O qué hizo? Dijo que N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por seno del ángulo de refracción. Y a esto se le llama segunda ley de Snell. O ley de reflexión y ley de refracción de Snell, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que es N? N se denomina índice de refracción. ¿Y qué es lo que es el índice de refracción? Vamos un poco a analizar. Según nuestro libro, es la relación que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 3 por 10 a la octava metros por segundo. O sea que es una velocidad altísima. Y según el señor Albert Einstein, es la máxima velocidad que puede alcanzar ¿quién? Una partícula que tiene masa. Entonces, es tan importante ese concepto que es uno de los principios de la relatividad. Vos, si querés empezar a estudiar relatividad, lo primero que decís es, un cuerpo que tiene masa no puede superar esta velocidad. ¿Qué
es aproximadamente 3 por 10 a la octava. Realmente es 299.900 algo kilómetros por segundo, ¿verdad? Pero con fines prácticos nosotros tomamos 3 por 10 a la octava. Entonces, ¿qué pillaron? Que la luz viaja a esta velocidad en el vacío, pero si la luz vos pones en otro medio, varía su velocidad, se mueve más lento. ¿Esto por qué puede pasar? Y por muchas cosas que vamos a explicar más adelante cuando entendamos o entremos en lo que es, vamos a decirle, el comportamiento de la luz como onda, ¿sí? Tipo, más adelante luego vamos a ver cómo lo que interactúan los fotones de luz con los átomos de un cuerpo, por ejemplo. Bueno, pero lo que sí, un cuerpo o un rayo de luz, o sea, un rayo de luz realmente viene y pasa de un índice N1 a un índice N2. Él quiere continuar su trayectoria, pero existen casos en donde se acerca a la normal, como existen casos en donde se aleja de la normal. Ahora, ¿cómo yo sé si se acerca o se aleja de la normal? Si N1 es menor a N2, es decir, de 1 menor a 1 mayor, se acerca. Y si N1 es mayor a N2, es decir, de mayor a menor, se aleja. ¿Cómo yo puedo ver eso? Vamos a decirle, y directamente con la fórmula de Snell nomás. Porque ¿qué es lo que yo quiero hallar? El seno del ángulo de refracción. ¿A qué es igual? A N1 sobre N2 por seno del ángulo de incidencia. Este pues es constante. Y N1 sobre N2, ¿cómo va a ser? A ver. En un caso, si N1 es menor a N2, ¿esto qué va a dar? Un número más pequeño que, a ver, sí, me va a dar un número más pequeño que si N1 fuese mayor a N2. Entonces, seno de R para N1 menor que N2, ¿verdad? Tipo, el seno de R, si N1 es menor a N2, se dan cuenta que esto va a ser 0, algo por una constante. Entonces, ese 0, algo va a ser menor que ¿quién? Seno de R, si es que N1 es mayor a N2, ¿qué va a pasar? Esto va a ser 1, algo por la constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es mayor que este. Tipo, el seno de R, cuando pasa de 1 mayor a 1 menor, es mayor que el seno de R cuando pasa de 1 menor a 1 mayor. Es decir, el seno, ¿cómo varía? Seno de 0, 0 y seno de 90 es 1. Es decir, es creciente de 0 a 90. Por ende, yo puedo decir que el ángulo cuando pasa esto es menor que el ángulo cuando pasa esto. ¿Sí? Eso sería para entender por qué lo que la luz se acerca o se aleja a la normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si pasa de un índice menor a uno mayor, acá pues, si el índice es menor, vamos a decirle su velocidad es mayor, la velocidad de la luz. Imagínense que esto es el aire, esto es 1 y esto es agua, 1,33. Entonces, ¿qué pasa? Su velocidad acá es C. ¿Y cuánto es su velocidad acá? Cuando es 1,33. C sobre 1,33, es decir, su velocidad es menor, y si su velocidad es menor, se acerca a la normal. En cambio, si esto fuese agua y esto fuese aire, pasa de 1 mayor a 1 menor. Entonces, acá su velocidad es menor que acá. Entonces, acá va a tener su
mayor velocidad. Eso sería para entender esa primera parte. Hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Tipo, eso ya vimos luego en la teoría. Yo lo que estoy haciendo es nada más que un repaso para recordar. Ah, y esta ley de Snell también se puede demostrar con el principio de Huygens. Pero, como les digo, no es tan fácil y se utiliza un poquito de geometría. Entonces, vamos a seguirlo. Bueno, ahora, estos conceptos nos llevan a ver, ¿verdad?, que la luz, cuando pasa, la luz puede pasar de un medio a otro y puede reflejarse también. Cuando pasa de un medio a otro se llama refracción. Y cuando se refleja, es decir, la luz se mantiene en el mismo medio, eso es una reflexión. El agua o una pileta, por ejemplo, en una pileta ocurren las dos cosas. Ocurre una reflexión y una refracción. Una parte de la intensidad o una parte de la luz se refleja y la otra se refracta. Bueno, después de ver eso, también lo que analizamos, a ver. Bueno, esta formulita también tenemos que recordar que velocidad es lambda por frecuencia, longitud de onda por frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la luz? Cuando la luz pasa de un medio a otro medio, su velocidad varía. ¿Por qué varía su velocidad? Porque, vamos a decir, de velocidad es lambda por frecuencia y lambda por frecuencia. Esta es otra longitud de onda. ¿Por qué? Porque vamos a decirle, se sabe, se vio, se experimentó que cuando la luz pasa de un medio al otro, su frecuencia no varía. La frecuencia no varía. ¿Quién es la que varía? La longitud de onda. ¿Y qué es lo que es la longitud de onda? Tipo, longitud de onda, yo no entiendo bien. Y bueno, la longitud de onda, tipo, la luz, pues yo también estudio como una onda. Y la longitud de onda, ¿qué me determina? Me determina, vamos a decirle, qué colores yo voy a estar viendo de la luz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, el sol viene, hace que vamos a decirle, inciden fotones sobre nosotros, esos son reflejados y entran, vamos a decirle, en el ojo de una persona. Tipo, esos fotones excitan un nervio óptico que son los que forman la imagen. Entonces, cuando yo estoy mirando cualquier cosa, si ahora mismo ustedes me están viendo a mí, es porque de cada punto de mi cuerpo se está reflejando para ustedes diferentes longitudes de onda. ¿Se entiende? Tipo, eso es lo que está pasando, vamos a decirle, para el tema de los colores y todo eso. Ahora, tipo, tipo, no se entiende muy bien, tipo, entonces, el rojo tiene una longitud de onda, el azul otra longitud de onda, el verde otra longitud. Así mismo, tipo, los diferentes colores tienen diferentes longitudes de onda. Ahora, más o menos, ¿qué es lo que se entiende o cuánto es lo que valen esa longitud de onda? Y bueno, la longitud de la onda de la luz del color rojo, creo que es algo así como 480 nanómetros. Vamos a buscar, ¿verdad? Tipo un flash en internet, a ver, longitud de onda, espectro visible. Es de 400 a 780. Acá dice
de 400 a 700. Vamos a ver. Ah, no. Violeta es el que tiene baja longitud de onda. Entonces, violeta. Y el rojo es el que tiene mayor longitud de onda. Entonces, voy a poner acá lambda del rojo. Dice que es 700 por ahí. Algunos, esto le pueden preguntar a los profes de teoría cuál van a tomar. Algunos dicen que el espectro visible está entre 400 y 180, pero acá está. ¿Qué cosa? Nanómetros, tipo 400 por 10 a la menos 9 metros. ¿Se dan cuenta que la longitud de onda de los colores es demasiado, tipo muy pequeño luego? Ahora, esto es el espectro visible. Tipo, nosotros podemos ver colores desde el violeta hasta el rojo. Pero, ¿será que hay luz con longitud de onda menor a 400? ¿O será que hay alguna onda con longitud menor a 400 y mayor a 700? Sí, si la longitud de onda es menor a 400 nanómetros, es una onda o es luz ultravioleta. Y si la longitud es mayor a 700 nanómetros, se llama infrarroja. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿ya escucharon hablar de la luz ultravioleta y de la luz infrarroja? Fíjense, la luz ultravioleta, ¿de dónde solían escuchar? ¿Dónde están los rayos ultravioleta? ¿Dónde ustedes o para qué utilizan protección UV contra los rayos del sol, ¿verdad? O sea que el sol está emitiendo radiación con longitud de onda menor a 400 nanómetros. Por eso se llama ultravioleta. Ahora, la luz después también se utilizó como para hacer transferencias de datos o para hacer, vamos a decirle, para emitir señales electromagnéticas. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda que se utiliza ahí? Es mayor a 700 nanómetros y es infrarroja. O sea, si la longitud de onda es menor a 400, nosotros no vemos, porque este es el espectro visible. Entre estos valores nomás nosotros podemos ver, por eso nosotros no vemos la radiación ultravioleta, los rayos gamma tampoco vemos, los rayos infrarrojos tampoco vemos. ¿Por qué? Porque está fuera del espectro visible. ¿Se entiende eso? Tipo, esa es la longitud de onda. Entonces, entre estos valores se encuentran todos los colores que vamos conociendo, ¿verdad? Tipo, todito. Acá está todo el espectro de luz visible, entre 400 y 700. Entonces, se dan cuenta acá, fíjense un poco, que yo, por ejemplo, tengo que el índice de refracción es C sobre velocidad. Entonces, el índice de refracción es igual a la longitud de onda en el vacío que tiene la onda por su frecuencia dividido la longitud de onda en el medio por su frecuencia. Se elimina frecuencia y me queda que la longitud de onda en un medio es igual a la longitud de onda en el vacío dividido n. Es decir, cuando una luz pasa de un medio del vacío a un medio con índice de refracción, su longitud de onda disminuye. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, ¿cómo nosotros hacemos que, vamos a decirle, cambie, vamos a decirle, la longitud de onda de un cierto
de un cierto rayo de luz. Imagínense que acá, por ejemplo, tipo está viniendo una cierta longitud de onda. Cuando ingresa a este material, varía la longitud de onda. Entonces, lo que yo veo acá ya sería, vamos a decirle, de otro color. ¿Por qué? Porque varía pues la longitud de onda. Pero, al salir, ¿qué es lo que ocurre? Vuelve a cambiar su longitud de onda. Entonces, acá tenía lambda, acá tiene otra lambda y acá tiene la misma longitud de onda. Bueno, eso es para analizar inicialmente nomás. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que este experimento ustedes conocen más o menos o alguna vez ya habrán visto. Cuando se tiene un prisma y viene luz blanca. ¿Qué es lo que es la luz blanca? Es la luz que se emite del sol. Tipo, esa luz que vemos del sol, esa es luz blanca. ¿Qué es? Es una composición de todos los colores del espectro visible. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá donde incide la luz blanca, yo trazo una normal a la superficie y esto acá se desvía un chiquitito. Y donde se desvió, tipo, acá pues toca otra superficie, entonces se va a volver a refractar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo acá tengo luz blanca, estoy teniendo todas las longitudes de onda. Tipo, estoy teniendo luz de todas las longitudes de onda porque eso es la luz blanca, la luz que emite el sol. Entonces, cuando pasa a través del prisma, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener una desviación distinta para cada color. Entonces, como yo voy a tener desviación distinta para cada color, porque cada color tiene otra longitud de onda, ¿qué es lo que va a pasar? Acá viene luz blanca y acá ¿qué se forma? El famoso arco iris. Tipo, vos metés luz blanca acá y acá se forma un arco iris. Es decir, la luz blanca se dispersa. A eso se le conoce como el fenómeno de dispersión. ¿Se entiende ya por qué lo que un prisma te tira acá vamos a decirle, un arco iris? ¿O no se entiende bien todavía? Sí, profe, se entiende. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿dónde nosotros o cuándo también vemos esta dispersión de la luz? Cuando tenemos una lluvia. O realmente, ¿qué es lo que pasa? La luz blanca viene del sol, pasa a través de pequeños prismas que son las gotitas de agua que hay y ahí tipo se forma el espectro visible. Realmente viene así tipo luz con muchísimas longitudes de onda y lo que nosotros podemos observar es el espectro visible. Eso nomás. Si vos acá pones un medidor, posiblemente encuentres también luz de longitud de onda que no sea visible. ¿Sí? Bueno, con esto entonces, hasta acá vamos a llegar con la teoría y vamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos. A ver, este es. Bueno, vamos un poco a analizar este ejercicio 3 de luego de entrada, que es un prisma. Dice, un prisma de ángulo de refringencia de 75. ¿Qué es el ángulo de refringencia? Es el ángulo acá arriba que se tiene. Es de 75 grados. Es iluminado por luz blanca. Se produce una dispersión de los distintos colores que componen la luz, rigiéndose por la tabla 1. ¿Se dan cuenta cómo utiliza diferentes índices de refracción para los diferentes colores? ¿Eso por qué es?
porque la longitud de onda de cada color es distinto. Entonces, ya vimos que el índice de refracción se puede dejar como relación entre longitudes de onda, no más cambio. Entonces, ahí está la tablita. Sabiendo que la luz amarilla, o sea, N igual a 1,625 sufre desviación mínima. Vamos a ver qué es lo que es. N igual a 1,625 es desviación mínima. Sufre desviación mínima. Dice, determinar cuáles de los colores de la tabla salen por la cara AC de la figura. ¿Eso qué quiere decir? Que había sido, no es que todos los colores van a salir. Tipo, había sido un caso en donde algunos colores o algunos rayos no van a salir. Vamos un poco a analizar. Bueno, el amarillo dice que tiene desviación mínima. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Yo tengo mi rayo. Viene así. Entonces, acá, donde el rayo incide en la cara del prisma, ¿qué tengo que trazar? Una normal a la superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama el ángulo que forma el rayo con la normal? Incidencia. Entonces, acá les pregunto, ¿sigue derechito este rayo de luz? A ver si me pueden confirmar. No. ¿Qué pasa con ese rayo? ¿Se aleja o se acerca? Si está en el aire. Pasa de uno menor a uno mayor, entonces este rayo se va a acercar a la normal. ¿Sí? Entonces, esto pasó con el rayo. Cuando el rayo, se dan cuenta que acá está en un índice de refracción y quiere pasar otra vez al aire, o sea, quiere pasar de N a otra N, ¿qué tengo que hacer ahí? Vuelvo a trazar una perpendicular. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a trazar otra vez. Así se quería ir él, pero como pasa de uno mayor a uno menor, ¿qué ocurre? Se aleja de la normal. Entonces, fíjense lo que pasó con el rayo. Inicialmente él quería irse acá derechito. ¿Y hacia dónde se fue al final? Acá hacia abajo. Entonces, si yo prolongo el rayo inicial y el rayo final, este ángulo se denomina desviación. ¿Se entendió eso? ¿O se observa eso? Sí. Perfecto. Ahora, se dan cuenta de que esta normal es perpendicular a esta cara y esta normal es perpendicular a esta cara. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? También es igual al ángulo de refringencia. Ahora, este ejercicio me da una condición de desviación mínima. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una desviación mínima? Bueno, vamos a ponerle nombres a nuestros ángulos, ¿sí? Este primerito sí o sí se llama ángulo de incidencia. El ángulo que forma este rayo refractado con la normal, vamos a llamarle θ 1. ¿Estamos de acuerdo? Y se dan cuenta que este es el ángulo de incidencia 2. Entonces a esto le voy a llamar incidencia 2 y esto va a ser incidencia 1. ¿Y cómo se le suele llamar al ángulo del último? ¿Ven? Este es la... no es eso. Este es la normal con el rayo que sale. ¿Cómo se le suele llamar a este ángulo? Si este es el incidente, este es el No se le decía E. E.
emergente, ¿sí? Ángulo D con el que emerge, vamos a decir. Bueno, entonces, se dan cuenta que tengo varias variables, pero lo interesante y facha es lo siguiente. Entiendan que este es un ángulo A, que es exterior a este triángulo, ¿verdad que sí? A entonces es igual a θ 1 más I2. Ahora, este ángulo de desviación es igual a este ángulo más este ángulo, que le voy a llamar X e Y, ¿sí? Ese ángulo de desviación es igual a X más Y. Pero ¿cuánto vale X? Se dan cuenta de que incidencia 1 y θ 1 más X son opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuánto lo que vale X? Va a ser mi ángulo de incidencia 1 menos θ 1. Mi ángulo de refracción 1. ¿Más quién? Más I. ¿Quién es I? Fíjense, es el ángulo con el que emerge menos el ángulo I2. Ahora, si yo agrupo I1, mi incidencia 1 más el ángulo con el que emerge menos θ 1 más I2, ¿cuánto lo que era θ 1 más I2? Es A. Entonces, mi desviación es incidencia más emergente menos refringente. Ahora, yo, por ejemplo, quiero hallar esta desviación en función a... Tengo que dejar esta desviación en función de mi ángulo de incidencia nomás, o de emergencia nomás, o esta es una constante. No creo que lo pueda dejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hallar yo una relación entre el ángulo de incidencia y de emergencia para que la desviación sea mínima. ¿Cómo yo consigo eso? Derivando la desviación con respecto al ángulo de incidencia e igualando a cero. Si vos haces eso, ¿saben qué sale? Que la condición para que la desviación sea mínima es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia. Eso es condición de desviación mínima. ¿Y de dónde sale? De despejar todo, derivar e igualar a cero. ¿Se entendió? Obviamente no voy a hacer. Ahora, vamos a seguir. Bueno, en este caso nos dice que el amarillo sufre una desviación mínima. Entonces, vamos un poco a calcular. Yo sé que si la desviación es mínima y es igual a E. Entonces voy a hacer, primero, pasa del vacío a este índice de refracción, que para el amarillo es 1,625. Entonces, ¿cómo va a ser? 1 por seno de I1 es igual a 1,625 por seno de ¿quién? Del ángulo de refracción, que es θ 1. Mi ecuación 1, ¿verdad? Tipo, sí. Después, este rayo, fíjense, pasa de este medio a este medio. Vuelvo a hacer Snell. ¿Cómo va a ser? Índice de refracción 1,625 por seno de ¿quién? Por seno de I2, ¿a qué es igual? Índice de refracción de afuera por seno del ángulo con el que emerge. Después, se dan cuenta de que I es igual a E, y si I1 es igual a E, ¿qué va a pasar? ¿O qué? ¿Cuál es
la condición para que se cumpla esto? La condición va a ser tipo, este igual a este igual a este, se simplifica y me queda que tita 1 es igual a I2. Eso me sale de acá. Y si tita 1 es igual a I2, voy a tener que tita 1 más I2 es igual a el ángulo de refringencia, 75. Es decir, 2 tita 1 es 75. ¿Y cuánto entonces es tita 1? 37,5, ¿verdad? Entonces, esto es 37,5 grados. Entonces, si eso vale tita 1, de ahí puedo despejar seno de I1. ¿Verdad? Tipo, si ya tengo tita 1, meto acá y hallo seno de I1. ¿Que cuánto va a ser? 1.625 por seno de 37,5, ¿verdad? Shift seno de eso, 81,58. 81,58. ¿Qué es eso? El ángulo con el que incide. ¿Y qué también es el ángulo con el que emerge? ¿Por qué? Esa es la condición de desviación mínima. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta el ejercicio? Dice, determinar cuáles de los colores de la tabla salen por la cara AC. Bueno, el amarillo tiene la desviación mínima. Entonces, ¿cómo yo voy a analizar cuáles son los que salen por la cara? Vamos a ver. Yo ya calculé acá mi ángulo de incidencia 1, ¿sí? Que solamente va a ser igual al ángulo con el que emerge, ojo, solamente I1 es igual a E solo para el amarillo. Porque eso pues me dice, el amarillo sufre desviación mínima. Voy a ver con este mismo ángulo de incidencia qué pasa con los otros. ¿Que cómo sería? Va a ser 1 por seno de I1, 81,58, es igual al índice de refracción de los colores, ¿por quién? Por el seno de tita 1. Después va al otro lado. ¿Cómo va a ser? Índice de refracción del color por seno de ¿quién? De I2 va a ser igual a índice de refracción de afuera por seno del ángulo con el que emerge. ¿Sí? Ahora, a ver. Yo tengo que calcular el seno del ángulo con el que emerge. Bueno. Estoy viendo cómo, no quiero ir probando uno a uno todos los casos. Tipo, quiero buscar una condición, algo que directo me dé este seno del ángulo con el que emerge. ¿Sí? A ver, yo tengo esto. Yo tengo también esto, el índice de refracción de cada color. Entonces puedo hallar tita 1. Y si hallo tita 1, ya puedo hallar I2. Bueno, no, creo que voy a tener que analizar para cada caso. Entonces, estas dos ecuaciones, analizando cada caso. Ahí voy a ver, ¿sí? ¿Cómo sería cada caso? Bueno, voy a ver este ángulo tita 1. ¿Cuánto es lo que vale para quién? Acá les comparto otra vez la pantalla, ¿sí?
tengo que ver cuánto vale para el rojo, para el naranja y para los demás. Bueno, vamos a ver. Rojo. ¿Cómo o qué va a pasar con el rojo? Su índice de refracción es 1,61. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación? 1 por seno de 81,58 es 1,61 por seno de tita 1. De acá, hallo tita 1 y por ende hallo y 2. Entonces, ¿cómo va a quedar? Seno de 81,58 dividido 1,61. Shift seno de eso. Tita 1 es 37,91. Y si tita 1 es eso, ¿cómo hallo I2? ¿Y se acuerdan que I2 más tita 1 es A? Entonces, A 75 menos tita 1 es I2, 37,09. ¿Esto de dónde sale? De que I2 es 75 menos tita 1. ¿Sí? Eso porque las normales se encuentran en rectas perpendiculares. Ahora, si yo tengo esto, ¿qué va a pasar? Voy a tener en mi ecuación 2 1,61 por seno de 37,09, que es I2, va a ser igual a seno de E. Entonces, 1,61 por seno de 37,09. Seno de E sale 0,97. Entonces, purete. Va a salir, había sido el rojo. ¿Por qué va a salir el rojo? Porque el seno del ángulo emergente es menor a 1. Vamos un poco a probar los otros. Voy a probar para el naranja, o sea, si para el rojo salió y para el amarillo salió, para el naranja va a salir nomás luego. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si para el amarillo salió, eso quiere decir que seno de E, vamos a decirle, está en el límite. Entonces, voy a probar uno más. Voy a probar el verde. Naranja sí o sí salió. El verde voy a probar ahora. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? Verde da N igual a 1,63. Voy a dejar de compartir para que vean el análisis. ¿Sí? Pregunten si no entienden. Bueno, ¿qué hago entonces para el verde? Para el verde tiene otro índice de refracción. Entonces, analizo así. ¿Viene con qué ángulo? Con el de incidencia. Ese no varía, porque yo pues no voy a variar esto. 81,58. Como el índice de refracción varió de 1,625 a 1,63, ¿qué es lo que pasa? Ya no tiene desviación mínima este color verde, solo ese tiene desviación mínima. Y acá, donde incide, vuelvo a trazar una perpendicular. Ya sabemos que esto es A y que acá sale otra vez con un cierto ángulo. Supuestamente sale con un ángulo E. Vamos a ver. ¿Cómo yo calculo esto? 1 por seno de 81,58 es igual a 1,63 por seno, ¿cómo le llamé a este? Tita 1. De acá, tita 1 tiene un valor. Una vez que tengo tita 1, puedo hallar I2. ¿Cuánto vale I2? A menos tita 1. ¿Cuánto será eso? A ver, 1 seno de 81,58 dividido 1,63. Si seno de eso, 37,36. Y 75 menos eso, 37,63. Entonces, si ese es mi ángulo de incidencia 2, tengo que ver cuánto sale el ángulo con el que emerge.
1,63 seno de 37,63 es igual a 1 por seno de E. Voy a poner cuánto vale esto. 1,63 por seno de 37,63. ¿Cuánto sale eso? Sale que seno de E es igual a 0,995. Es decir, existe otra vez un ángulo con el que emerge. Entonces, voy haciendo eso hasta que este seno de E sea mayor a 1. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Ahí ya no va a salir esto. Vamos a ver cómo puedo generalizar eso. Tipo, se puede ir probando uno a uno, que fue lo que yo hice, para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Ahora les pregunto un ratito, ¿se entiende todo lo que hice hasta ahí? ¿Se entiende que cada color voy a ir probando? ¿O no se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va o qué debe pasar para que no salga más el rayo? Y vamos a ver, para que no salga, seno de E debe ser ¿qué cosa? Mayor a 1. Entonces, voy a un poco ver cuánto vale seno de E. Yo sé que n por seno de I2 es 1 por seno de E. Es decir, n por seno de I2. Voy a reemplazar eso. N del color por seno de I2 debe ser mayor a 1. Después, yo del otro lado tengo también la relación. ¿Qué es lo que tiene que pasar? 1 por seno del ángulo de incidencia es igual a n del color por seno del ángulo, le llamé θ 1. Entonces yo puedo relacionar seno de I2 con seno de θ 1. ¿Cómo? Mediante el ángulo A. ¿Cómo va a ser eso? θ 1, 1 por seno del ángulo de incidencia es n del color por seno de ¿quién? θ 1 pues es el ángulo A menos I2. Entonces, acá yo voy a poder obtener de alguna manera este seno de I2 y ahí condicionar. ¿Se dan cuenta que tengo estas dos ecuaciones nomás ya? Entonces de acá vengo y condiciono esto para que, para ver cuánto debe valer mi índice de refracción para que no salga. Es decir, ¿qué tiene que pasar? Seno de E es mayor a 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que no existe. Entonces, ¿cuál es el caso límite? Acá voy a escribir. Caso límite es que seno de E igual a 1. Entonces, acá puedo suponer eso directamente para saber cuál es el índice de refracción que me va a dar un ángulo emergente igual a 90. ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, tengo seno de I2. Bueno, y sería ir calculando con cada una de estas n. Y ahí ya me va a salir. Pero esto es lo que quiero que sepan, que este es el caso límite. Y cuando ocurre esto, ¿cómo se llama? Reflexión, o ocurre una reflexión total interna. Si seno de E es mayor a 1. Ahí ocurre la reflexión total interna. Si seno de E es igual a 1, el rayo sale rasante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la reflexión total interna? Vamos a decirle que es
un fenómeno por el cual ya no sale acá el rayo de luz, sino que completo se va a reflejar. Ahora, tipo, tipo reflexión total interna, tipo parece algo que no se usa tanto. Bueno, les voy a un poco mostrar algo. Ustedes pueden tener acá vamos a decirle, un conductor de vidrio o una fibra de vidrio y acá colocan otro material con otro índice de refracción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se tiene N2 y acá se tiene N1. ¿Y qué es lo que pasa? Yo desde acá, mediante la luz, ya que la luz es tan rápida, imagínense 3 por 10 a la octava metros por segundo, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar de acá, mediante este elemento, tipo, ¡pum!, enviar señales de luz demasiado rápido. Tipo, agarro y emito acá, tiro un rayo de luz. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad que como estos son transparentes o estos son índices distintos, se va a querer refractar? Pero yo puedo conseguir un ángulo tal que, ¿qué cosa? Este ángulo con el que emerge. No, o sea, que no pase eso, sino que ocurra, ¿qué cosa? Una reflexión total interna. Entonces, viene acá el rayo de luz, incide en esta parte, vuelve a ocurrir una reflexión total interna, es decir, no pasa hacia acá el rayo de luz y se refleja. Nuevamente pasa esto y se repite muchísimas veces eso. Entonces, eso, el principio de funcionamiento de quién es? De la fibra óptica. Así funciona la fibra óptica. Vos envías señales de luz que se van rapidísimo. ¿Y cómo lo que eso se va y no traspasa y nada de eso? Bueno, porque existe reflexión total interna. Se eligen estos índices de refracción de tal manera que ocurra eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Profe, una consulta. Sí. Si vos sumás en todos los ángulos que te sale de cada color, sería el total de E, el ángulo E, No. Porque a excepción de esto los es que lo que pasan pasa. seno de E mayor a 1, a excepción de esos. Eso no. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vos hallás? Es el ángulo con el que emerge. No, es que si vos sumás, te va a dar todo el espectro. No. ¿Por qué? Porque así pues, vamos a decirle, se tenía que ir el rayo. Y él lo que hace es lo siguiente. Suponete que está acá. El rojo se desvió acá. A ver, naranja se desvió acá. El amarillo se desvió acá. El azul se desvió acá. El violeta se desvió acá. O sea, ¿qué es lo que son todas las E que vos hallás para los diferentes colores? Son este ángulo, este ángulo, este ángulo. O va, no es eso, pero es desde la normal. Desde la normal hasta el rayo es el ángulo con el que emerge. Entonces, ponele este es el amarillo y este es el naranja. Entonces vos, esto es lo que haya. Hasta que E sea cuánto, hasta que E valga 90. Y cuando E vale 90, los otros colores ya no van a salir, sino que se van a reflejar. ¿Se entendió? Sí, ya entiendo, ya entiendo. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto. Bueno. Otro concepto demasiado interesante es, ¿nunca ustedes se preguntaron por qué? Bueno, así, antes de continuar con eso, qué mala hora nuestra clase. Siguiente miércoles vamos a ver para cambiar ya la hora, si no tienen problemas. Estamos poquitos, así que tranqui, vamos a poder dar a la tarde nomás la clase o algo así.
porque no sé si es por la hora o por qué, pero estamos muy pocos. Entonces, y hay hambre y mala hora para dar clase legalmente esta hora. Para la próxima semana vamos a cambiar. Ustedes me proponen el horario. Tiene que ser a la tarde, ¿sí? Porque yo antes enseño física 2. Ahora, ¿qué les quería contar? ¿Nunca se preguntaron por qué, por ejemplo, tipo los carteles de pare o las luces traseras de los autos, por más de que no estén prendidos, tipo a veces parece que refleja, o el famoso chaleco reflectivo de los motociclistas o de las personas que trabajan en fábricas, tipo, ¿nunca se preguntaron por qué brilla? Les voy a explicar cómo funciona el de los autos, ¿sí? Bueno, imagínense que así inicialmente yo tengo dos superficies de reflexión, ¿sí? Y viene acá un rayo que incide con un cierto ángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Voy a trazarlo. Tipo, trazo acá, donde incide, trazo una normal. Este ángulo es el ángulo de incidencia, ¿verdad? Entonces, se refleja como con un ángulo de reflexión, ¿verdad? Donde vuelve a tocar, trazo otra vez una normal. Y este va a ser mi nuevo ángulo de incidencia y esto va a ir acá y esto va a ser mi nuevo ángulo de reflexión. Entonces, yo puedo calcular cuánto fue el total que se desvió mi rayo. ¿Por qué? Porque el rayo inicialmente venía así y finalmente, ¿cómo se fue? Se fue así. Entonces, ¿cuánto se desvió? Todo este ángulo fue lo que se desvió. ¿Se entiende? ¿Ven? Que él quería venir hacia acá y finalmente salió para allá. Entonces, realmente todo esa es la desviación, ¿verdad? Pero vamos a ver esto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Esta desviación y este ángulo θ, vamos un poco a analizar. Θ más I más R más I2 más R2. ¿A qué es igual? A 180. De acá. I más R más I2 más R2 es 180 menos θ, pero 180 menos θ es la desviación, ¿verdad? Bueno, ahora, I y R son iguales, I2 y R2 también son iguales. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? 2 veces I1 más 2 veces I2 es igual a 180 menos θ. Entonces, después de hacer eso, yo, ¿qué necesito saber también? Necesito cuánto lo que es este ángulo alfa que hay entre los espejos. Y con este ángulo alfa que hay entre los espejos, yo voy a poder ver o calcular cuánto lo que es la desviación. Se puede hacer eso, se puede lograr eso. A ver, ¿cómo sería para hacerlo rápidamente?
Bueno, voy a dibujar mejor para que lo observen, ¿sí? Pero hasta acá se entendió todo lo que hice, ¿verdad? Hasta acá se entendió todo lo que hice, ¿o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense un poco. Acá me va a quedar 2 y 1 más I2 es igual a 180 menos tita. Igual a D, igual a mi desviación. Yo la desviación nomás ya quiero saber. Y fíjense un poco, si es alfa el ángulo que hay entre los espejos, ¿qué es lo que va a pasar? Viene se traza una normal, se refleja con el mismo ángulo y acá otra normal que se va a reflejar con el mismo ángulo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a este lado. Entonces, ¿verdad que este ángulo? A ver. ¿Cuál sería alfa? Voy a dibujar mejor para no confundir, ¿sí? Porque les quiero mostrar algo muy interesante. Por eso nomás estoy analizando bien la demostración, ¿sí? Sería que esto venga acá. Acá trazamos una normal. Esto viene acá con el mismo ángulo. Trazamos otra normal. Acá mi normal lo que estaba trazando. Ahí está. Entonces, este ángulo, fíjense, ahí se ve bien. Si este es alfa, venía acá el rayo de luz, se reflejó, vino acá, y acá se reflejó otra vez, pero no me importa. Fíjense, esta es una normal y esta es una normal. Entonces, ¿este ángulo quién es? Alfa también. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y es de quién era? Este era I2 y este era R1. Pero, fíjense, I2 más R1, ¿a qué es igual? Este es exterior, alfa. Pero R1 e I1, ¿cómo eran? Iguales por la primera ley de Snell. Entonces, I1 más I2 es igual a alfa. Entonces, fíjense, ¿qué pasa acá? 2 veces alfa va a ser igual a la desviación, ¿sí? Entonces, acá hay una relación entre el ángulo que hay entre dos espejos y la desviación que va a tener. Si el ángulo entre los espejos es 30, la desviación que va a tener mi rayo es el doble, 60. ¿Se entiende? Tipo, si vos venías acá y el ángulo acá es 45, ¿qué va a pasar? Finalmente se va a reflejar de forma perpendicular. Ahora, ¿qué va a pasar si el ángulo entre mis espejos es 90? Es decir, perpendiculares son mis espejos. Y viene la luz, como este es 90, ¿cuánto se va a desviar? 2 por 90, es decir, 180. Vuelve nomás. Acá está demostrado de por qué, por ejemplo, cuando tenés así, va a volver nomás. Ahora, si vos, ya. ¿Se entendió, verdad? Que si vos abrís más un espejo, la desviación que va a tener el rayo va a ser el doble. Si vos realizás eso, acá está demostrado. Ahora, ¿para qué les mostré eso? Para que ustedes vean que si yo tengo dos espejos perpendiculares, sin importar, vamos a decirle, el rayo de luz que entra, va a salir paralelo al espejo. ¿Por qué? Porque eso acabo de demostrar.
que la desviación que va a tener el rayo es el doble del ángulo entre los espejos. Entonces, fíjense un poco, si yo tengo espejos así, ¿qué va a pasar con superficies reflectivas? Si yo trazo un rayo de esta manera, esto se va a reflejar y ¿qué va a pasar? Va a salir paralelo otra vez. ¿Me pueden confirmar si se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. ¿Esto de dónde quité? De acá. Ahora, ¿qué se hace en los chalecos reflectivos, en las luces traseras del auto, en esa lucecita que le ponemos a la bici, atrás, tipo, para que se vea? ¿Qué es lo que se hace? Se ponen 3 espejos. O sea, 3 superficies reflectivas. Una acá y una acá. ¿Y cómo son estas superficies reflectivas? Todas perpendiculares entre sí. ¿Para qué? ¿Qué pasa si incide un rayo entre 2 espejos perpendiculares? Fíjense, vos le alumbrás a la bicicleta, al cartel de pare, a cualquiera, le iluminas. ¿Qué pasa? Incide acá, va a reflejarse en el de abajo o en el de este o en esta cara, no importa, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si incide de esta manera, ¿cómo van a salir los rayos necesariamente? Paralelos a el rayo que entró. Entonces, cuando vos agarrás y le prendes linterna a la luz trasera del auto, vamos a decirle, no es que hay un espejo grande así. En el faro hay muchísimos espejos chiquititos o superficies de reflexión chiquititos que tienen esta forma cúbica. Entonces, ¿qué pasa? Vos le prendés luz y todos los rayos que entran, ¿cómo salen? Salen paralelos. Por eso es que cuando vos te vas viajando de noche, ves los carteles de pare y todo eso, así parece que se prende luego. O ven esos famosos que se le dice ojos de gato, esas señalizaciones que están alrededor de la ruta en donde no hay alumbrados. Bueno, esas cositas chiquititas están llenas de este tipo de elementos. Entonces, toda la luz que vos le tirás se refleja otra vez y ahí parece que tiene luz propia. ¿Se entendió eso? ¿O no se entendió? Sí, profe, se entiende. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora, en vez de usar, esto yo les demostré para qué es lo que tipo sirven todas estas cosas, ¿verdad? Tipo, todo lo que nosotros vemos que tiene una utilidad. Recién les mostré que se usa en fibra óptica, chalecos reflectivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en vez de usar, vamos a decirle, estas esquinas, se suele utilizar también superficies esféricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces superficies esféricas que acá tienen tipo pintadito. Entonces, ¿qué pasa? Viene la luz, se refracta. Como este es tipo un espejo, es algo que refleja la luz, se refleja y vuelve a salir hacia acá. Esto también se utiliza y tiene la misma, es lo mismo, vamos a decir. ¿Sí? Bueno, con eso se dan cuenta cómo se relaciona muchísimo lo que es la luz con qué cosa, ejercicios de geometría. Todo lo que vamos a resolver acá son o es tipo puro geometría. Por eso lo se llama óptica geométrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Básicamente, manejar las dos leyes de Snell y Fulgeo después. Bueno, hasta acá. ¿Se entendió todo lo que dije? ¿O tienen alguna duda?
Se entendió, profe. Bien. Profe, yo tengo una duda pequeña. En Decime. el tema de los espejos, cuando se refleja el ángulo delta, sería el I2 más el alfa, ¿verdad? O sea, el I2 con el que se refleja todo Tampoco. Repetimos un poco. en tu gráfico. ¿Viste que viene el ángulo primero? Ese es Tipo, I1, tenés, el que tenés forma el con la ángulo que hay entre normal. tus espejos. Alfa, sí. Sí, y el ángulo con el que sale sería el delta, ¿verdad? La No, luz. esa es la desviación. Delta es esto. Acá pues viene. Sí, ¿Y dónde finalmente se va? Acá. sí, ahí Entonces, mismo. ¿cuánto se desvió? Ah, ya, ya, ya. Ya. Esa fue la desviación que tuvo Ah, yo tu creía que rayo. era alfa también ese. No, 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 no. Esa es la desviación. Dale, dale, gracias. Bueno, bueno, vamos a seguir. Ahora, vamos un poco a ver. Acá está. Todo el mundo está viendo el ejercitario. Se ve, ¿verdad? Bueno, este es el ejercitario que les voy a mandar enseguida. ¿Sí? Me tienen que escribir nomás que me escriba el delegado y yo le voy a pasar este para que lo resuelva. Fíjense en los ejercicios. Me habla de un pez con una cierta profundidad aparente y hay que demostrar esto. Esto también, fíjense, viene un rayo de luz, esto es un espejo, se refleja, acá tengo un prisma, entonces se refracta y luego se vuelve a refractar. Acá lo mismo, viene el rayo de luz, incide y como el rayo de luz, a ver, bueno, viene un rayo con dos longitudes de onda, ¿verdad? Que tengo que analizar, que es para el rojo y para el violeta. ¿Para qué? ¿Por qué me da el rojo y el violeta? Porque son los extremos de mi espectro visible. Entonces, si ambos salen, quiere decir que entre ellos todos también van a salir, ¿sí? Eso me pide analizar. Después este es láminas de caras paralelas, que es exactamente lo mismo. Fíjense, esto viene, se refracta y se refracta. Y al final va a salir paralelo. Y lo que me pide es cuánto se desplaza. Fíjense nomás, acá pues se va a desviar, se vuelve a desviar, se vuelve a desviar y acá va a salir paralelo a este. Entonces, supongan que sale acá. Entonces, ¿cuál es la desviación lateral? Esta distancia, porque él quería venir acá y salió acá. Entonces, esa es la desviación lateral. Bueno, y eso serían los ejercicios iniciales. Después los otros ya son un poquito más interesantes y todo eso, pero les voy a pasarlo. Polarización hoy todavía no vamos a empezar. ¿Sí? Vamos un poco a hacer... A ver... Este vamos a hacer. O este es mejor. El 3 vamos a hacer, ¿sí? Y con este ya voy a cerrar la clase de hoy. Dice, se dirige un haz de luz delgado, de luz blanca, hacia una placa plana de vidrio a un ángulo de 20 grados con respecto a la superficie de la lámina. Este es el ejercicio 3. Tengo así, viene con 20 grados. Como
yo tengo dos longitudes de onda, analizo, ¿verdad? Tipo, antes de dibujarlo, yo ya voy a ver cuál es lo que es el rojo y cuál es el violeta, ¿sí? Viene un haz de luz blanca, todos los colores. Voy a dejar de compartir para que puedan ver. Bueno, viene el haz de luz blanca, todos los colores. Se traza la normal. ¿Qué me dice ahí o qué me da? Me da N del rojo y N del violeta. ¿Cuánto dice que es? 1,61 y 1,66. Entonces, el rojo y el violeta. ¿Qué era el índice de refracción? Era C sobre D. Entonces, a menor índice de refracción, mayor es la velocidad dentro de este medio. Y a mayor índice de refracción, la velocidad es menor. Entonces, si la velocidad es menor, se acerca a la normal. Entonces, ¿quién se acercó a la normal? El rojo, ¿verdad? Porque el rojo es el que tiene la velocidad mayor. Entonces, el rojo es el que... No, el que tiene la velocidad menor. Aunque... O sea, realmente acá ambos se van a acercar a la normal. ¿Por qué? Y vamos a analizar. Es 1 por seno. No se confundan nunca. Este es el ángulo que se usa. El rayo con la normal. 1 por seno de 70 es N del rojo, 1,61 por seno de tita del rojo. Y 1 por seno de 70 es 1,66 por seno de tita del violeta. Y acá se va a poder ver que tita del rojo es mayor que tita del violeta. Entonces, tita del rojo es mayor que tita del violeta. Entonces, violeta está más cerca de la norma. Este es violeta. Este es violeta y el rojo es un ángulo mayor. Este es el rojo. Ahora, fíjense un poco lo que va a pasar. Yo puedo calcular este tita del rojo. ¿Cuánto sale? Vamos a ver. Seno de 70 dividido 1,61. 35,7. Y tita del violeta, ¿cuánto vale? $34,47. ¿Y ven cómo se cumple? Que el ángulo del violeta es menor que el ángulo del rojo. Ahora, cuando yo tengo láminas de caras paralelas, fíjense un poco en esto. ¿Verdad que este es perpendicular acá? ¿Sí? Entonces, esa propiedad o eso, por ejemplo, voy a utilizar. Pero antes le quiero mostrar algo muy interesante también. ¿Sí? Fíjense, acá donde pegó el rojo, el violeta o el rojo, ¿qué tengo que hacer? Trazar normal a la superficie y acá trazar normal a la superficie. Y fíjense lo que se va a cumplir. ¿Verdad que este era tita del rojo? Y este, el que forma el rayo con la normal, es tita del violeta. Entonces, como estas caras son paralelas y este son normales, fíjense un poco. Este
y este son paralelas cortadas por esta secante azul. Entonces, ¿cuánto mide esto? También vale tita del violeta. Voy a ver el otro. Este y este son paralelas cortadas por esta secante en rojo. Entonces, ¿cuánto vale este? Tita del rojo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en las láminas de caras paralelas? Voy a un poco ver índice de refracción del violeta por seno de tita del violeta. ¿A qué es igual? 1 por seno del ángulo con el que sale. Y n por tita del rojo por seno de tita rojo es 1 por seno del ángulo con el que emerge el rojo, con el que emerge el violeta. Pero, fíjense un poco, n del violeta por seno de tita del violeta. Fíjense, n del violeta por seno de tita del violeta, ¿a qué es igual? Esto es igual a 1 por seno de 70 de 1. Fíjense, n del violeta por seno del violeta, 1,66 por seno de tita violeta. Esto es ecuación 1. Y acá, n del rojo por seno de tita rojo. Fíjense, n del rojo por seno de tita rojo, ¿a qué es igual? A 1 por seno de 70. ¿Por qué? De 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1, 1, ya. E del violeta es 70 y E del rojo es 70. Entonces, si un rayo de luz pasa a través de una lámina y vuelve a salir al aire, ¿cómo sale? ¿Cómo es el ángulo con el que emerge? 70 también. Entonces, esto sale así y esto sale así. ¿Ven lo que hizo este pequeño material de espesor E? Yo tenía luz blanca y acá que ya tengo. Ya le tengo separados a el violeta y a el rojo. Y entre el violeta y el rojo, ¿qué hay? Todo el espectro de colores. ¿Se entendió por qué salen paralelos? Acá está demostrado. Bueno, ahora, eso ustedes lo pueden tomar como concepto teórico directo. El ítem A me pregunta cuál corresponde al rojo y cuál corresponde al violeta. A ver, les comparto acá un ratito. Ahí está. ¿Ven? El ítem A me pregunta cuál corresponde al rojo y cuál al violeta. Ya está ese. Y ahí dice, ¿para qué espesor de la lámina el vidrio del espectro? ¿Para qué espesor de la lámina de vidrio el espectro tendrá 1 milímetro de ancho? ¿Qué es lo que es el espectro? Tipo, ¿cuánto lo que va a medir? Tipo, si yo quiero que este sea 1 milímetro, que el espectro se separe así 1 milímetro, ¿nunca vieron esto? ¿Nunca en algún punto de su casa, por ejemplo, en mi casa suele pasar, por ejemplo, que yo me voy así al baño y como tiene una pequeña ventanita, a veces el sol le da con un ángulo y en mi pared veo así como un pequeño arcoíris. ¿Nunca vieron eso? Así que de la nada se ven varios colores. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El vidrio, tu ventana, el blindex, lo que hizo fue dispersar la luz blanca del sol. Eso es lo que pasó. ¿Y cuánto tiene de ancho esa dispersión? En este caso 1 milímetro. A veces es mucho más grande. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué era que me pregunta? ¿Cuánto debe ser el espesor del vidrio para que se separen 1 milímetro? Y vamos un poco a analizar eso.
Bueno. Fíjense, en este triángulo, a esto le voy a llamar, sería lo que bajó el violeta, y esto, ¿qué sería? Lo que bajó el rojo. Entonces, seno de tita violeta, ¿a qué es igual? Cateto opuesto, lo que bajó el violeta, sobre, vamos a hacer tangente. Tangente de tita del violeta es lo que bajó el violeta dividido el espesor. Y de acá, ¿qué tengo? ¿O qué también tengo? Que tangente de tita rojo, ¿a qué es igual? Lo que bajó el rojo dividido el espesor. Bueno. Entonces, lo que bajó el violeta es espesor por tangente de tita. Y lo que bajó el rojo es el espesor por tangente del rojo. Y si resto lo que bajó el rojo menos lo que bajó el violeta, ¿qué voy a tener? Vamos a ver. Al revés tiene que ser. Y rojo menos y violeta. Y rojo menos y violeta es igual a E factor común. Tangente de tita rojo menos tangente de tita violeta. Ahora, yo tengo, este es el que quiero y esto no conozco, pero ¿cuánto es su diferencia? ¿Verdad que es esto que está acá? Y yo qué sé, que esta separación es 1 milímetro. Entonces, si analizo bien ese triangulito de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, esto es delta I. Esto no sé, pero yo sé que esto, ¿cuánto mide? 1 milímetro. Y esto es delta I. Ahora, este ángulo, ¿conocen ustedes? Les pregunto, ¿este angulito se conoce? Sí, profe. ¿Cuánto vale? Este es 70, entonces este vale 20. Exactamente. Entonces, esto es 70 y esto vale 20. Entonces, ¿qué pasa? El seno de 20 es, vamos a decirle que delta I, bueno, y seno de 20 es igual a 1 por 10 a la menos 3 dividido delta I. Entonces de acá, delta I va a ser 1 por 10 a la menos 3 dividido seno de 20 es E por tangente de tita R menos tangente tita violeta. Entonces, tengo, y ahí hallo el espesor. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro así para todos este ejercicio también? Este es lámina de caras paralelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá también? Si hay dudas me preguntan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando ustedes tienen varias láminas de caras paralelas, no importa, tipo, qué pase,
sí o sí esto van a trazar una normal, se va a desviar. Van a trazar una normal, se va a desviar. Van a trazar una normal, se va a desviar. Van a trazar una normal y se va a desviar. Y si este es aire, este es N1, N2, N3 y este vuelve a ser aire, este rayo inicial y este rayo final son paralelos. Y a esto se le conoce como desplazamiento lateral, que no es lo mismo que desviación. Esto es desplazamiento lateral o desviación lateral. ¿Y qué es lo que se hace para hallar rápidamente esto? Se considera que acá hay una capa de aire y una capa de aire. ¿Para qué? Para que este se desvía y vuelve a salir paralelo. Como sale paralelo, tiene el mismo ángulo de incidencia acá y se vuelve a hacer con este y con este. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, 1 por seno del ángulo de incidencia es N1 por seno de refracción, ¿verdad? Que este es refracción, pero ¿verdad que es igual a la incidencia 2? Entonces, ¿qué se hace? Índice de refracción del medio por seno de este ángulo, incidencia 2, que es refracción. Entonces, ¿se dan cuenta que esto me va a salir qué cosa? Esto tiene que pasar hacia acá, entonces va a ser N2 por seno de otro ángulo, refracción 2. Pero este es igual a este. Entonces, ¿ven? Que yo puedo decir 1 por seno de I es igual a N2 por seno de R2. Es decir, de R2. Es decir, N2 seno de R2 pues ya es acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es lo mismo que considerar acá una pequeña capa de aire, de agua, o de lo que esté sumergido estas placas de caras paralelas. Y ahí hayan el desplazamiento. Y bueno, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿O se entendió todo lo que hicimos? De mi parte no, profe, se entendió todo. Excelente, excelente. Entonces, ahora tienen varios ejercicios para resolver. Les voy a pasar más tarde los ejercicios y el video de la clase también. Por favor, si el delegado se comunica conmigo y ahí yo le voy a pasar todo. ¿Sí? Profe, ahí en el chat había mandado el link del grupo. No sé si querés entrar y pasar nomás ahí o querés que te escriba. Como quieras. Y bueno, voy a... mejor nomás que me escriban. Mejor, a ver, ¿quién me habló ahí? Kevin. Sí. Escribime nomás, Kevin. Escribime nomás al privado y ahí yo te voy a ir pasando todo. Dale. Dale, dale. Está, chicos. Entonces, gracias por la atención, gracias por el tiempo. Vamos a coordinar la próxima semana en qué horario es lo que vamos a desarrollar esta clase, porque no es tan buen horario que digamos. Pero vamos a ver, depende de ustedes realmente. Yo les recomiendo que cambien. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por la atención y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Chao, chicos. Profe, nosotros, una pregunta. Sí, decime. Vamos a mantenernos hacia un más, o sea, virtual. ¿Cómo? Las clases contigo vamos a mantener virtual nomás. ¿Y cuál es la otra opción? No, ¿Presencial? no es como algunos profes y eso, tipo, se le pregunta y algunos optan por lo menos tener una clase, no sé. Yo voy a hacer así mi clase. Yo voy a hacer así mi clase en general. Tipo, voy a traer ejercicios, siempre les voy a explicar teoría y después voy a ir a los ejercicios prácticos. ¿Sí? De repente, si ustedes quieren saber algún ejercicio o no les salió alguno, un día antes me envían nomás al privado o le envían al delegado o a mí luego y me dicen, sí, profe, resuelven a este mañana. Y yo sin problema voy a resolver. ¿Sí? Yo realmente estoy para ayudarles full en todo y generalmente quiero usar las 2 horas de clase. Tipo, 1 hora no me parece tan productiva 1 hora. A menos que tenga todo resuelto y les pase, pero no quiero hacer eso. Me parece mejor
resolver acá y explicar qué es lo que pasa. ¿Sí? Profe, yo creo que se refería a clases de tutorías presenciales. Las clases de tutoría presenciales hacen los profes de teoría nomás. Flecha, Jiménez, Paniagua. Y no sé quién más está, pero ellos tres sé que son los encargados de las clases de tutoría presenciales. Eso nosotros no nos metemos. Ellos son los que van a hacer. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿O ya está? Bueno, entonces con esto cerramos la clase. Nuevamente, muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Chau, chau. Hasta luego, profe. Dale, dale. Profe, ¿me escuchas?